Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. En esta jornada del lunes 20 de julio del año 2026, les habla Vidal Dorado en vivo y en directo. Son exactamente las 10 de la mañana con 13 minutos. Está en nuestros estudios el doctor Jaime Santa Cruz Caballero para el análisis de la coyuntura política nacional. Buenos días, doctor, bienvenido. Buen día, Vidal, un gusto siempre conversar con usted. Gracias por tomarse ese tiempo para estar cada lunes acá en el periódico El Titular y conversar con nosotros. Miren ustedes, la preocupación que existe en Santa Cruz, la preocupación que existe en el país, una promesa incumplida del presidente Rodrigo Paz, además de muchas otras más, tiene que ver con la distribución de los recursos económicos para las regiones en un 50-50, 50 para el Estado, 50 para los departamentos. La institucionalidad cruceña a la cabeza del Comité Cívico ha logrado la unidad de los cruceños, de las instituciones, para hacer la demanda respectiva. Los gobernadores a nivel nacional llevaron un planteamiento al gobierno para que se pueda de a poco implementar el tema del 50-50. Una propuesta que ha sido criticada por muchos sectores, entre ellos el ex candidato a gobernador del departamento de Santa Cruz, Otto Ritter, quien ha dicho que ha sido prácticamente una traición lo que han hecho los gobernadores con esta propuesta para que se empiece a hacer la distribución sobre la base del impuesto a las transacciones, que no alcanza, según Otto Ritter. Doctor Jaime Santa Cruz, en principio hagamos una valoración. ¿Qué es el 50-50? ¿Cómo debería aplicarse? ¿Cómo ha visto usted la propuesta de los gobernadores en términos generales? Buen día, Vidal. A ver, un saludo cordial a todos ustedes que nos miran. Bueno, hemos visto de que ya hace tiempo Santa Cruz, desde que en la época que estuvimos en el comité, se profesó el tema autonómico, y una de las cosas más importantes es el tema fiscal financiero, que fue el énfasis que dimos nosotros a nivel nacional. Pero eso es lo más delicado, que ningún gobierno, incluso el más, lo insertó dentro de la Constitución, pero no lo aplicó. Y en la época de Rubén se tranquilizó y se durmió el tema descentralizativo de lo que fue, digamos, la propuesta autonómica a nivel nacional. Entonces, esto ha sido motivo, digamos, tanto el enunciar un federalismo y el enunciar de que necesitan mayor coparticipación y mayor distribución de riqueza hacia los departamentos, es una cosa añorada desde hace mucho tiempo atrás y ha sido motivo de discurso tanto de los candidatos a gobernadores como también del presidente actual, cuando nos promete un 50%, 50 y 50% de distribución para esto, cosa que no se ha dado. Ahora ya habla en otros términos, queriendo hacer otro tipo de conversaciones que no era lo que él prometió. Entonces es delicado y la gobernación se la nota un poco estéril en su propuesta que tiene, cuando ya con tanto pedido y tanto tiempo de anhelo que tenemos el 50%, ya debería tenerse una propuesta seria, que hablamos en anteriores programas con usted, donde se diga nosotros en esto lo vamos a aplicar. Lógicamente que esta plata no se la puede dar tampoco, que a la población no se lo explica así por así. Eso tiene que estar normado. Cuando uno administra un país, hay acciones, penalidades que uno comete por acción, otras por omisión, como autoridad. Entonces, eso hace de que esa plata tiene que estar bien fijada a qué rubro va a ir, a qué instancia va a ir, qué es lo que va a cubrir, y eso tiene que, cómo se va a distribuir y qué responsabilidad se tiene que tener. Pero eso es voluntad política. Ya se cambió una viceministra de este gobierno, donde la viceministra lanzó muchas cosas que en algunos sentidos tenía mucha razón. Sin embargo, no existe la voluntad, si muchas cosas se han dado por decreto, no existe la voluntad sincera de decir, digamos, voy a hacer este tipo de acción que yo prometí en mi campaña. Y también no existe una propuesta seria regional, ni del Comité Cívico, ni de la Gobernación, para decir, esta es nuestra propuesta de ley, así queremos, y socializarla en el departamento de Santa Cruz, como también seguramente los otros departamentos que puedan pedir, diciendo esto va a ir para esto, para esto, para esto, para esto, y vamos a mejorar esto. Entonces, todo es un tema político de pulsetas que se tiene, y lógicamente ningún gobierno, más aún
va a hacer la descentralización de riqueza, de recursos, porque sabe de que ese es el poder que tiene el gobierno de tener el control de los recursos económicos del país. ¿Usted cree, doctor Jaime Santa Cruz, que el presidente Rodrigo Paz, que le prometió a los bolivianos un 50-50, que decía Estado tranca, Estado tranca, Estado tranca, y que él iba a levantar esas trancas, hoy se ha convertido el presidente en una tranca para el 50-50? Yo considero de que el presidente, de las 16 propuestas que yo leí cuando él era, porque he leído de todos los candidatos a presidente, los anteriores que han habido, ante la elección he leído todos los programas por responsabilidad y he visto que de las 16 o 17 propuestas que hizo, creo que una se ha cumplido, que es la quitarle, digamos, los impuestos a la gente millonaria. Después no he visto ningún tipo de promesa que nuestro presidente hubiese cumplido de lo que ha prometido en la época de campaña preelectoral, ni tampoco el vicepresidente, que lógicamente que no tiene mucha acción, pero ninguno han cumplido este tema. Entonces, si se convierte o no en tranca, no se está viendo gestión de él, no se está viendo transparencia de los recursos que se manejan, no se está viendo un programa económico e incluso con mucha crítica recién se aprueba el presupuesto tan criticado que tenía Lucho Arce y se lo aprueba recién hace pocos días, incluso erogando mucho más gastos de lo que se tenía previsto. Entonces no hay una acción del presidente de poder trabajar con las regiones y eso es este es el resultado. El presidente siendo tranca del 50-50, ¿por qué cree usted? Porque no le conviene a un presidente que no tiene no tiene todavía y ni lo ha tenido, ha llegado con una casualidad histórica importante para ser presidente, no tiene una estructura, no tiene una espalda política fuerte, entonces su única manera de controlar o es a través de la justicia, como lo hizo Lucho Arce cuando pidió el poder corporativo, político del país, o es a través de los recursos económicos. Entonces yo no creo que ni en toda su gestión, lo voy a decir, y lo voy a decir con pesimismo, pero con mucha responsabilidad, no creo que ni en toda su gestión, si está a los 5 años, logre descentralizar el 50 y 50 de lo que se tenía prometido antes de que sea posesionado como presidente. ¿Por qué cree o de qué depende para que ese Estado tranca pueda facilitar el 50-50? De voluntad política, eso depende de voluntad política, porque se han hecho otras obras que no se tenía que trabajar con el Banco Mundial y con mucha euforia y con mucho se ha aprobado. Entonces, esto es una voluntad política, porque él tiene el poder del gobierno, si bien no tiene el poder del legislativo, la fuerza hace, digamos, de que él pueda hacerlo. Entonces no existe voluntad política ni de sus ministros, ni de sus viceministros, entonces no existe una voluntad política que se quiera y se pueda hacer. Entonces los gobernadores que supuestamente eran aliados o personas, digamos, que tenían afinidad con el presidente, hoy se ven desilusionados y ese es el tema, hay que hablarle a la población con toda transparencia. Bueno, en los últimos días hemos visto una especie de confrontación verbal entre el gobernador del departamento de Santa Cruz y el gobierno nacional. Sabemos que el gobernador responde también a una línea política, la de Tuto Quiroga. Se conoce, se dice, vamos a hablar en esos términos, que Tuto Quiroga representa también a ciertos grupos de poder en la ciudad de La Paz. Entonces, uno llega a pensar de repente de que ¿qué hay realmente detrás de este tema del 50-50 para que no se dé en favor de las regiones, de los departamentos? Y ahí va la pregunta, autor. ¿Esta es una cuestión de partidos políticos? ¿Esta es una cuestión de regionalismos, que el poder central no quiere soltar el poder al 100%? ¿O esta es una cuestión también de grupos de poder que manejan los hilos de la política? Es una mezcla de muchas cosas. Fíjese que los gobernadores nuevos, en su mayoría, son gobernadores que no tienen una experiencia política, no tienen un know-how político, entonces no tienen todavía estabilizado qué es lo que quieren hacer. En segundo lugar, el presidente tiene diferentes tipos de vocería que en vez de poner
o consolidar un gobierno serio, entonces existen muchas improvisaciones, no solamente de ministros, viceministros, sino también de diputados o diputadas, sobre todo, que manifiestan este tema. Entonces, es un mundo de cosas que, digamos, no se puede concretar en decir una sola responsabilidad. Eso es lo que está pasando en el país y eso es lo que nosotros podemos avisorar cuando miramos con una mirada equilibrada y una mirada no parcializada, y lógicamente que cada uno pues tiene sus aspiraciones en hacer cosas, porque si la gobernación de Santa Cruz, en el liderazgo actual de Velasco, si no hace ese tipo de gestiones, no va a tener repercusión para las aspiraciones que se quiera tener, y sabíamos nosotros de que una vez bajado el IDH, el impuesto a los hidrocarburos, tanto las universidades como la gobernación y las alcaldías, sobre todo las universidades y la gobernación, iban a tener una caída estrepitosa dentro de lo que es el manejo económico. Entonces hay que buscar otro tipo de iniciativa, porque este tema del 50 y 50, si bien se han esperanzado en hacer, en ilusionarse de que iban a manejar esos recursos, no lo va a haber, y yo no quiero ser optimista, no lo va a haber. Entonces hay que buscar otro tipo de iniciativas políticas que puedan tener las gobernaciones con contraparte internacional, con contraparte regional, municipal, nacional e internacional, para buscar otro tipo de acciones que puedan mejorar sobre todo, digamos, la vida de los bolivianos aquí en el departamento de Santa Cruz. Se ha criticado la propuesta de los gobernadores en sentido de que ha sido prácticamente una traición para los intereses del pueblo boliviano, en el caso de Santa Cruz para los cruceños, y que el cruceño lo va a sentir a futuro. No va a dar ni para solucionar los problemas como por ejemplo la salud, donde todavía existen deficiencias, necesidades, colas en los hospitales. Y baso esta afirmación en torno a lo que dijo Otto Ritter la semana pasada en su visita aquí a nuestro medio de comunicación. ¿Cómo ve usted la propuesta de los gobernadores de iniciar esta distribución del 50-50 sobre la base del impuesto a las transacciones, y hasta el 2030, de acuerdo a lo que ellos están proponiendo, que se vaya de a poco tratando de aplicar el nuevo estado del 50-50? Eso es una cosa que denota ya que están aflojando los gobernadores y no están haciendo cumplir lo que se prometió de parte del gobierno, porque incluso hubieron reuniones empresariales, incluso hubieron reuniones de líderes que hoy son autoridades para tocar estos temas, y ellos estaban absolutamente contentos. Incluso en Cochabamba se hizo, ya posesionado el presidente, una reunión para ver, y se tocó este tema. Entonces es un tema, y yo lo apoyo al doctor Otto Ritter, porque en realidad se está tratando de sacar algo que no fue lo prometido, que no es lo necesario, entonces a través de un impuesto a la transacción. Entonces o se da con las condiciones que se prometió, o lógicamente, digamos, o si no, las regiones buscarán otro tipo de acciones. Entonces aquí ha habido mentira, y con mentiras no se construye nada, no se construye futuro. En el tema de salud, que es una de las partes más débiles para tratar de autonomizarla, entonces no se ha conseguido absolutamente nada. Peor en el tema educativo, y eso es lo que hace, digamos, de que existan flaquezas y existan debilidades, y eso se debe también en gran parte a que los gobernadores, que si bien no tienen más que creo que un gobernador afín, que es el de La Paz, los otros gobernadores entonces se sientan confundidos porque supuestamente el gobierno no tiene recursos, pero los recursos, ahí existe erogación de recursos importantes en otras cosas que no son significativas ni de beneficio mucho para el país. Se habla de que tenemos una exportación de agropecuaria de más de 3.000 millones de dólares, existe una exportación de oro, de producción de oro de más de 6.000 millones de dólares, pero no se ven los resultados. Están aflojando los gobernadores. ¿Por qué aflojan los gobernadores? Porque no tienen experiencia, porque no tienen debilidad, porque si tenían que conseguir 10 puntos de 10, ellos están queriendo conseguir siquiera 2 o 3 para tratar de conformarse con lo que pudiesen conseguir. Entonces están dando todas las pautas necesarias para tratar de sacarle algo al centralismo, y eso es lo que ahí deberían las regiones tener la fuerza necesaria de tratar de
de pedirlo con condiciones técnicas y económicas, lógicamente, para que el país no quiebre, de buscar y imponer, digamos, lo que se prometió y sobre todo la necesidad de las regiones. No existe una fuerza contundente. Yo pensé que la reunión de los gobernadores iba a ser una reunión contundente y fuerte, de decir esto queremos, esto necesitamos y esto puede ser viable por esto, porque también existen grandes economistas detrás de los liderazgos. Hemos estado en el comité hace muchos años y sabemos que hay que hacerse asesorar bien para que, digamos, esto se pueda conseguir. Entonces es cuestión de postura, y otros rubros que son netamente sociales han conseguido más logros que los gobernadores y que el Comité Cívico de Santa Cruz. Claro que sí, con 53 días de bloqueo, ¿no? Doctor Jaime Santa Cruz, mire usted es un hombre que maneja el tema de la salud, que conoce. Tomando en cuenta que se está pidiendo el impuesto a las transacciones para un poquito iniciar la distribución del 50-50, usted que conoce el tema de salud y que sabe de las deficiencias que hay en esta ciudad y sobre todo de la injusticia en la atención, ¿cuánto cree usted que debiera ser el presupuesto destinado al tema de la salud, sea de la alcaldía, de la gobernación, del Estado Nacional? ¿Cómo debiera encarar las autoridades cruceñas esta demanda, enfocándose en el tema específicamente de la salud, por ejemplo? A ver, existe desconocimiento mucho del tema de salud. El gobernador en su campaña ofertó una salud privatizada, como también otras propuestas que no eran técnicamente viables. Oferta una salud privatizada donde no tiene fundamento alguno, donde se olvida él de que Santa Cruz es parte de un gobierno nacional, existe una política nacional de salud. Mientras no se cambie eso, no se puede ofertar aisladamente, porque no se puede disgregar. Existen políticas de salud nacionales y políticas regionales y que no se interponen en sus normas, ¿no? Igual que incluso en los países como Brasil, países que tienen otro tipo de administración ya más descentralizada como el federalismo, y México igual. Entonces se desconoce y se propone una salud privada, cosa que contradice la aplicación de salud que está en Bolivia. En Bolivia la salud está clasificada en 3 grandes grupos: la salud pública, que es manejada por los municipios, y las gobernaciones, que es el primer y segundo nivel que lo manejan los municipios, la salud pública que maneja el tercer nivel los gobernadores, que después podemos hablar de los ítems y presupuestos, y lógicamente existe la salud de los entes gestores de salud, que no es del gobierno, son entidades autárticas, que es un modelo de México, que es la Caja Petrolera, la Caja Nacional, la Caja de Camino y otro tipo de seguros, que es en base al aporte patronal, que el gobierno no pone absolutamente nada. Y está la salud privada, que tiene un tipo de normatización de acuerdo al Código de Salud, y que tampoco ninguno de los 3 están enlazados ni normados, cuando existen entidades que así lo tienen que hacer. Entonces existe un divorcio tanto de la pública, privada y los entes gestores de salud, y eso hace que se desconozca. Entonces, si tú quieres hacer un presupuesto independiente y aplicaciones independientes de salud, no lo vas a lograr, porque existe una red nacional para la aplicación de esto, y eso es lo que hace, digamos, de que exista este tipo de confusión cuando las competencias son totalmente diferentes. Y eso es el ente rector de la salud a nivel nacional, es el Ministerio de Salud, que es el que norma y rige la salud de estos 3 grandes grupos que te estoy comentando, y a ustedes también, el tema de salud, la salud pública, los entes gestores de salud y la salud privada. Entonces, si no partimos de ahí, yo espero que con Germán Antelo, el doctor Germán Antelo, que está trabajando en la gobernación, se oriente un poco en el sistema de salud. Mientras no se cambie eso, tú tienes que funcionar con ese tipo de normas en base al Código de Salud, que todavía está vigente. Cuando ya tú tengas establecido eso, entonces haces una evaluación, porque se habla que nos deben tantos ítems, nos deben tantas cosas, que el presupuesto es bajo, que es más alto el presupuesto de la paz, que nosotros no tenemos lo que... Entonces, en base a eso, incluso los terceros niveles tienen que tener una clasificación que no la cumplimos en el San Juan de Dios. El hospital de los hospitales que existen de tercer nivel, Beni no tiene un tercer nivel, y existen entonces cosas que no están enmarcados dentro de la norma. Ningún hospital, ni el de La Paz, cumple las normativas para
calificar como un hospital de tercer nivel. Los segundos niveles no funcionan bien y la pirámide de atención tampoco funciona bien. La salud, se crean primeros niveles para atender enfermedades básicas con protocolos pequeños, con medicamentos genéricos, y el segundo nivel con un poco más de atención de especialidades, pero sin embargo no existe un triaje necesario para que vayan pasando del primer nivel, que es la base poblacional, con la medicina incluso preventiva, a un segundo nivel donde aquí ya se tienen especialidades y ahí se va cirniendo la gente, ahí se va solucionando los problemas de salud y poca gente llega a un tercer nivel donde existen grandes especialidades. Entonces existe un desorden en el tema de salud. Si no se ordena la salud como se tiene que ordenar, no vamos a tener un diagnóstico real de lo que realmente nosotros necesitamos en el tema de salud en el país. Es por eso que existen diferentes tipos de comentarios y diferentes tipos de aplicaciones. Aquí se tiene que hacer un estudio serio, un foro departamental de salud y hacer un diagnóstico certero con la gente que conocemos poco, conocemos mucho en el tema de salud, para hacer un requerimiento y una propuesta nacional seria en base a la norma nacional. No podés ofertar como Santa Cruz salud privada, entonces ¿dónde está la parte pública? ¿Dónde está la atención de la gente pobre? Entonces es un tema muy delicado. Bueno, esperemos que con la presencia del doctor Germán Antelo, como dice usted, un hombre que conoce el tema de la salud, pueda considerarse una propuesta como la que usted hace. Verita López dice, sería ideal que los gobernadores busquen otras formas de inyectar capital a nuestras arcas para lograr sobrevivir y ajustarse a este proceso del 50-50, puesto que si se da, no será en un futuro próximo. El sector de la salud vive en paro constante por falta de pago. Este 50-50 se ha quedado solo en campaña, pues el gobierno central no estaría dispuesto a delegar el poder. La institucionalidad cruceña a la cabeza del comité cívico, la universidad, la gobernación, la alcaldía, las provincias a través de Andecruz se han reunido la semana pasada demostrando de que hay unidad en torno a la demanda del 50-50. Sin embargo, al parecer se han olvidado de sectores sociales que dependen mucho también del gobierno nacional y que tienen gran presencia en Santa Cruz. Eduardo Pereira, que ha sido candidato a gobernador del departamento y que representa a ciertos sectores sociales en Santa Cruz, afirmaba la semana pasada en una entrevista que le hice de que no se los está tomando en cuenta y son el 40%. Proyectos como por ejemplo de riego, agricultura, ganadería, que dependían del gobierno, si hay un 50-50 podrían pasar a manos del gobernador. Es ahí donde los sectores sociales están demandando ser atendidos y tomados en cuenta también. De lo contrario, podrían pasarle la factura al gobernador en estos casos específicos, en estos proyectos específicos. ¿Qué opina usted de estos sectores sociales que piden una inclusión en la demanda, en la lucha del 50-50? Es que están en todo lo correcto, no se puede ignorar, digamos, diferentes grupos etarios o grupos sociales que son parte también de la construcción y del desarrollo cruceño. Aquí hay que reestructurar, yo pienso que todo, mire, leyendo la economía de Noruega, ellos tuvieron su ápice importante en el tema económico y no se la gastaron la plata. Ellos agarraron y la pusieron en otros lugares donde generaría más plata a través de los brokers internacionales en inversiones y lógicamente ellos viven de eso y es un país, uno de los países más ricos que existe en el mundo. Yo pienso de que aquí hay que reestructurar todo. Primero, nosotros tenemos grandes cantidades de terreno para vender bonos de carbón al mundo y no lo hacemos. No sé por qué. Nosotros somos lo más ínfimo de pagar impuestos de las tierras que se tienen por hectáreas. ¿Ha visto lo irrisorio que se pagan los agropecuarios por hectárea? Entonces es ínfima la aportación, debería subirse más, pues esos son aportes e ingresos también para el departamento. ¿Por qué se vienen los paraguayos y los brasileros a Bolivia a invertir en el tema agropecuario? Porque es la tierra más barata que existe en Sudamérica y los impuestos más baratos por hectárea, entonces irrisorio. Incluso un lote de terreno en Santa Cruz se paga más por metro cuadrado
que una hectárea en el tema agropecuario. Entonces hay que buscar otro tipo de reingeniería económica en el departamento de Santa Cruz para captar otro tipo de recursos. Ya tenemos que mirarlo, incluso hacer copias de otros países que son exitosos, incluso los vecinos países que tenemos al lado. Entonces Santa Cruz tiene que llegar a ese tipo de nivel de pensar ya a lo grande con gente que pueda aportarle. Ahora el tema de las partes sociales que decía Pereira es importante porque esa gente está olvidada, el mismo indígena, los pueblos indígenas de la CIDO, del CEPE, de la CANOF, no están siendo escuchados, no están siendo representados, y un buen gobernador y un buen presidente tiene que integrarlos a todos, porque todos somos parte de este departamento. Entonces la política se la está mirando para cierto tipo de rubro y no se la está mirando con todos los errores que había antes, pero antes se miraba ese tejido social importante con su representatividad y de una u otra manera se sentían participados y también se sentían, digamos, atendidos, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis profundo, como se hizo hace mucho tiempo, de grandes pensadores en el departamento de Santa Cruz, y lógicamente mirar un tema de iniciativa de ingresos económicos. Yo tengo dos propuestas grandes, y una es el tema de subir los impuestos a la tierra en el departamento de Santa Cruz, buscar los bonos de carbono y mirar el tema de nosotros como departamento de Santa Cruz, buscar, digamos, la industrialización de nuestros recursos naturales. Y yo pienso en ese sentido se podría buscar inversiones y se podría buscar un desarrollo desde Santa Cruz al país. Perfecto. Doctor Jaime Santa Cruz, le agradezco por venir y conversar con nosotros sobre estos temas. Me quedo con la preocupación de que usted dice no hay el interés político de poder distribuir el 50-50. Ya el presidente se ha convertido en la tranca del propio Estado y en la tranca de este anhelado sueño de Santa Cruz de manejar sus propios recursos, por lo menos en un 50%. Gracias, que tenga una excelente semana. Gracias, Vidal, muy amable, y un saludo cordial a todas las personas que nos miran a través de su medio. Muchas gracias. Seguidores del titular, los invitamos a ustedes a compartir esta entrevista. Si desean pueden dejar sus comentarios, siempre en el marco del respeto a nuestros invitados. Que tenga buenos días, permiso.